Kiyotaka Ayano Kouji no solo es protagonista de la novela Classroom of the Elite, sino que también se ha convertido en un ícono referente sobre cómo se comporta una persona de altas capacidades, que es frío, manipulador, distante y muy capaz en todos los sentidos. Pero desde los primeros volúmenes, vemos a un Kiyotaka, que en sus propias palabras, dice ser el estudiante más defectuoso de todos. Quizás el porqué, ya lo conoces, pero en pocas palabras, es porque en la Sala Blanca, lo que menos aprenden es a socializar, y por ende no son capaces de comprender las emociones en sí mismos ni la de otros, y cuando salen al mundo fracasan. Pero Kiyotaka no solo es diferente a todos los productos que salieron de la Sala Blanca, sino que, como lo decía uno de los doctores de aquel lugar, Kiyotaka es una anomalía. Y cuando la historia avanza desde los primeros volúmenes, quizás existe mucha confusión para los lectores. En ciertos momentos es como si viéramos que el autor de la obra nos hablara de Kiyotaka como si fuera un estudiante que huye de su pasado y del control de su padre, para luego ser un estudiante que manipula desde las sombras. Y más tarde sería un Kiyotaka que lo que quiere es aprender sobre las emociones humanas, es decir, experimentar algo que la habitación blanca no le puede ofrecer. Y para mí Kiyotaka es todo lo que expuse, pero sobre todo algo que hemos visto a lo largo de toda la historia, es que sus intereses y decisiones giran en torno a experimentar sobre las emociones en sí mismo y en los demás. Pero centrémonos solo en Kiyotaka, donde por ejemplo la prueba más evidente es el deseo de amar a otra persona, y luego experimentar la ruptura de una relación, 2 sencillos pasos, amando a Keikaru Izawa, y luego terminando su relación con ella. Y no quiero discutir esto, solo es un hecho que hace evidente que teóricamente, Kiyotaka está aprendiendo de las emociones exponiéndose a situaciones justamente emocionales. Y como ya había mencionado antes, los experimentos o sujetos de la Sala Blanca tienen el defecto de desconocer todo lo que involucra las emociones, y por ende no pueden replicar comportamientos naturales, como algo sencillo como lo es sonreír. Y quizás se te venga a la mente a Masawa, o al mismo Yagami, como estudiantes que podían replicar una sonrisa un tanto natural, pero que aún así eran incapaces de socializar y manipular sin destruir, o mejor dicho, involucrarse con los demás sin destruir el sistema. El ejemplo más claro es Yagami. Aunque había dicho que dejó pistas para que Kiyotaka lo descubriera, lo cierto es que fue incapaz de adaptarse y llevar a cabo los planes, era impulsivo de inicio a fin, no controlaba sus emociones, y esto lo vimos sobre todo en sus últimos momentos en la preparatoria. Y luego está Masawa, que si bien era capaz de adaptarse socialmente aunque de una forma extraña, cuando Yagami fue expulsado, ella fue incapaz de controlar sus emociones y quiso cobrar venganza contra Kushida, sin importarle que fuera expulsada en el proceso, lo cual la llevaría al fracaso de su misión, que bueno, la final tampoco es que quería dañar a Kiyotaka. Pero el punto de estos dos ejemplos es que sí, tanto Amasawa como Yagami eran fríos, pero una vez sus emociones aparecen no pueden controlarse a sí mismos. E incluso, hablando brevemente de Yuki, aquella estudiante de la Sala Blanca y que estaba enamorada de Kiyotaka, o mejor dicho dependiente emocional, es otro ejemplo de ruptura emocional porque era incapaz de entender sus emociones y controlarlas, tanto que la llevó al borde del colapso y fue internada. Con todo lo dicho anteriormente, vemos diferencias en Kiyotaka. Para empezar, logra controlar sus emociones, y usualmente sus emociones las hemos visto aparecer cuando experimenta algo nuevo, o cuando no todo resulta como lo planeó. Vemos por otro lado que es capaz de adaptarse a los demás, sin destruir el entorno social, es más, al inicio se volvió un simple observador y pasó desapercibido como si fuera solo un chico raro. Vemos que comienza a tener intereses personales más allá de lo inculcado en la Sala Blanca, como por ejemplo cuando Manabu Horikita se ganó el respeto de Kiyotaka y viceversa, y luego Kiyotaka accedería a las peticiones de Manabu, además de seguir su consejo, de dejar una huella imborrable en la historia de la preparatoria. Aunque después, en palabras de Kiyotaka, es imposible escapar de sus instintos y de la influencia de la Sala Blanca, por lo que termina experimentando con los estudiantes de toda la preparatoria. Y así ve en cada oportunidad un experimento nuevo, y manipula todo para lograr ganar al final con su deseo de ver una lucha reñida entre clases, ya que lo que desea es que las 4 clases tengan las mismas oportunidades de acceder a la clase A. Y todo bien hasta este punto, pero enfoquémonos brevemente en los experimentos de Kiyotaka. Si te fijas, vimos a Arisu cambiar y comenzar a apreciar a los demás al punto de perseguir a su única amiga, vimos a Suzune Horikita aprendiendo a reconocer el valor de otros estudiantes, a Honami cambiar de ideas irreales a algo más real como si es necesario se debe expulsar a estudiantes. Y a Ryuen cambiando sus métodos para superar un conflicto dejando la violencia a un lado. Y sé que dejé muchos detalles, y sobre todo a muchos otros estudiantes, pero este resumen es para que te des cuenta de que Kiyotaka provocó esos cambios, por lo que podemos decir que su inteligencia emocional se forjó en el primer año de la preparatoria y poco a poco fue mejorando y puliéndose a sí mismo, además de manipularlos para cumplir su deseo de la batalla a 4 bandas. Es decir, tiene la capacidad no solo de mejorar a otros estudiantes,
sino que justamente lo logra manipulando sus emociones y haciéndolos experimentar un cambio de perspectivas, o en casos más simples mejora su entorno, como lo fue con Sudou, que pasó de ser un pésimo estudiante a un estudiante promedio con la capacidad de seguir mejorando. Y eso que ni hablo de la pequeña terapia que le dio a Sae Chabashira, ayudándola a superar su pasado durante el segundo año. Y espero que con esto quede en claro el nivel de inteligencia emocional que posee para influenciar a otros, pero ahora veamos qué sucede dentro del mismo. Y retomemos un poco lo que ya había mencionado antes, sobre un comportamiento natural, que es sonreír. En el caso de Kiyotaka, esta será la clave para entender cómo vive sus propias emociones. Para empezar, cuando estaba en la sala blanca, era incapaz de responder a las emociones de Yuki, o mejor dicho de ofrecerle una sonrisa como ella lo hacía con él. Y varios años después, una vez Kiyotaka ingresa a la preparatoria, sabemos que sonríe por primera vez, cuando conoce su habitación, así que revisemos lo siguiente. Aunque en mi yo interno dudaba que estudiantes tan mimados pudieran convertirse en adultos íntegros y respetables, sería prudente aprovechar la situación al máximo por ahora. Además, aunque era una residencia universitaria, era la primera vez que vivía solo. Se me negaba tener contacto con el mundo exterior hasta la graduación. Dada mi situación, esbocé una sonrisa sin querer. En este punto aún puede quedar la duda de si fue una sonrisa forzada o natural, y es que tú podrías esbozar una sonrisa si asumieras que otro haría lo mismo en tu situación, pero no necesariamente sentir una emoción detrás, pero esto te lo dejo para que pienses desde tu propio criterio. Y otro momento fue durante la prueba de supervivencia en la isla desierta, cuando Suzune estaba en estado crítico y Kiyotaka tuvo que tomar en brazos a Suzune y llevarla hasta el barco crucero para que recibiera atención médica. Pero durante ese trayecto, en un momento dado, Kiyotaka se rió de Suzune burlándose de que vio signos de una masoquista tan resignada a perder la prueba, y todo esto sucedió mientras conversaba con Suzune y ella le pedía que dejara de reírse porque es lamentable reírse de alguien, y porque no ayudaba en nada la risa de Kiyotaka en esa situación. El contexto de aquella conversación es que Kiyotaka intentaba convencer a Suzune de que haga amigos, o mejor dicho aliados dentro de la clase, algo que en el futuro, Suzune termina por seguir el consejo de Kiyotaka, y ya sabemos qué sucedió luego. Entonces en este punto tenemos una sonrisa de cuando Kiyotaka entiende su situación y mira su habitación en la preparatoria, y luego la risa burlona hacia Suzune donde también había una emoción detrás. Pero es que no siempre ha sonreído, o reído positivamente, por decirlo, porque también hemos tenido una sonrisa diferente, y esto sucedió cuando Sae Chabashira intenta amenazar y obligar a Kiyotaka a que colabore con la clase de Suzune, sucedió en el crucero, y fue donde Kiyotaka al percatarse de las mentiras que estaba diciendo ella, esbozó una leve sonrisa, tal cual, una leve sonrisa que aquí a criterio personal denotaba burla, amenaza, y el poder que posee Kiyotaka. Pero pues en su momento esto marcó un antes y un después, y como ya mencioné antes, Kiyotaka también influyó en ella, y de alguna manera ella influyó en él, y esto lo digo porque el capricho personal que tuvo Kiyotaka durante la prueba del festival escolar, más allá de los resultados, fue una forma inocente de vengarse de ella. Es decir, vemos que aunque no se volvió a repetir esa sonrisa en la interacción con Chabashira, con la venganza que tomó contra ella, sí que ha buscado diversión, y esto es parte de sus emociones. Por no dejar a un lado el platillo principal, donde Kiyotaka quiere ver la batalla entre las 4 clases, o mejor dicho, ver a sus experimentos batallar ferozmente por la clase A. Y si hubo otros 2 momentos muy importantes en mi opinión, fue cuando sonríe ante Suzune, y las 2 veces fueron en la cafetería. La primera vez se dio en una reunión entre ellos, cuando Kiyotaka recibe un mensaje casual de Haruka, pidiendo reunirse con los demás, que son Akito, Keisei y Sakura. Y bueno, cuando Kiyotaka estaba tratando de responder el mensaje en su teléfono, Suzune que lo acompañaba dijo lo siguiente: «Esa cara sonriente tuya me está dando escalofríos». A lo cual Kiyotaka confundido preguntó sobre quién estaba sonriendo, y Suzune le vuelve a recalcar que él mismo estaba sonriendo, y le cuestiona sobre si tiene autoconciencia, pero Kiyotaka insistió en que no estaba sonriendo. Y bueno, luego Suzune aclararía que ella hablaba del ser interior de Kiyotaka, aunque Kiyotaka en pensamientos no recordaba haber curvado las comisuras de su boca hacia arriba, es decir, no recordaba haber sonreído, pero entendió de que para Suzune, él estaba muy feliz de tener una amiga que le enviara un mensaje de chat. Y luego de que Suzune se fue, el mismo Kiyotaka se cuestiona si sonrió, pero en mi opinión la alegría debió notarse en su rostro y no necesariamente en una sonrisa. Así que con esto, dejo confirmado que Kiyotaka disfrutaba de los encuentros con su grupo, incluso disfrutaba del hecho de socializar. Y es que fue Suzune quien ha visto sonreír por placer a Kiyotaka, y esto se reforzará con lo siguiente. Pues la sonrisa más natural de Kiyotaka fue en otra reunión, y como había dicho antes, fue en la cafetería acompañado de Suzune. Donde luego de charlar un poco sobre su día a día,
y la situación de los estudiantes y la clase, Kiyotaka terminó sonriendo. Y nuevamente Suzune destaca esto, y le dice que cree que es la primera vez que lo ve sonreír. Kiyotaka ni se percató de que estaba sonriendo, pero tan pronto Kiyotaka se dio cuenta ante el comentario de Suzune, se preguntó por qué sonrió, y ya que Suzune estaba sonriendo, le preguntó si sabía por qué él había sonreído. Y fue en ese momento que Suzune tuvo una sensación misteriosa dentro de ella, fue incapaz de mirarlo directamente a los ojos, y sintió la urgencia de querer huir. No podía imaginar que existiera alguien que preguntara algo tan estúpido con tanta seriedad. Pero sí, Kiyotaka quería entender por qué sonrió con tanta naturalidad, de alguna forma intentando razonar ante algo desconocido en él, y a criterio personal era porque quería replicar esto, y entenderse más. Pero ya con esto queda claro, que la risa burlona, la sonrisa que se le nota en el rostro, y una sonrisa natural, solo ha sido vista por Suzune. Pero es que hay sonrisas fingidas también por parte de Kiyotaka, como cuando realizó su confesión a Kei Karuizawa, donde posiblemente estaba sonriendo, y en su mente decía lo siguiente. Orando en este momento, sosteniendo a una persona importante en mis brazos y sonriendo. Rezando, como un joven estudiante, jurando que la atesoraría. Abracé a Kei con ternura, rezando en silencio. Y analizando un poco esto, posiblemente fue una sonrisa falsa, o quizás solo se imaginó que estaba sonriendo como lo haría cualquier otra persona en una situación así. Esto en su momento generó debates, porque en la ilustración oficial de la novela, Kiyotaka no sonríe, y sabiendo la cercanía del artista de las ilustraciones con el autor de la novela, es difícil pensar que sea un error de dibujo o interpretación. Así que puede que nunca sonrió en ese momento, o puede que sí haya sido una sonrisa natural, pero mi parecer si es que hubo sonrisa, era falsa, o por la manera de la redacción de los pensamientos de Kiyotaka, solo era un monólogo interno de un escenario idealista. Pero muy aparte de esto, la realidad es que la relación que tuvo Kiyotaka con Kei, e incluso la ruptura, son experiencias emocionales, como si hubiera experimentado en sí mismo al exponerse a esas situaciones. Pero para cerrar bien esta parte, recordemos lo que dijo Kiyotaka sobre que Kei Karuizawa se convierta en alguien irreemplazable para él. Una parte de mí lo deseaba, y otra comprendía que no era posible. Y para ya no extendernos tanto, por último repasemos algo que dijo Kiyotaka cuando aún era un niño. Pensé en sonreír. Pero no sabía cómo sonreír. No había aprendido los fundamentos de las emociones. Sin los fundamentos, no se podía hacer nada. Y con lo anterior en mente, ahora recordemos que Kushida dijo que Kiyotaka ocasionalmente sonríe y muestra expresiones, pero que siempre parecen falsas y no nacen de su corazón. Esto fue en el primer año, y en realidad sí fue así, como cuando sonrió amargamente en su primer día de clases en la preparatoria al no poder socializar, o cuando tuvo que sonreír forzosamente junto a Keisei para salvarse de un problema. Pero después hemos visto muchos cambios en Kiyotaka, tantos que nos hace pensar que el autor por momentos se le olvidan unos detalles, pero mantiene la búsqueda de Kiyotaka, el poder sonreír genuinamente y entender profundamente las emociones en él y en los otros, como un medio para obtener más poder. Y ahora te pregunto, ¿crees que hemos visto a Kiyotaka sonreír de forma natural? En mi criterio confirmaría esto, ya que en la segunda reunión con Suzune, que revisamos en este vídeo, fue donde creo que sonreía genuinamente por pura felicidad. No ironía, no dulzura, no risas, no burla, no malicia, sino que una sonrisa de felicidad que solo se ha dado de tal forma por todo lo compartido con Suzune. Y sé que omití otras ocasiones donde ha sonreído forzosamente, o donde se ha reído, o burlado de alguien, pero creo que ya puedes sacar tus propias conclusiones. A sabiendas que Kiyotaka constantemente desarrolla su inteligencia emocional, me atrevería a decir que disfruta del proceso y tiene un mejor entendimiento pese a lo mucho que le falta comprender de las emociones. Pero no te vayas sin antes dejar tu like en el vídeo, opinar un poco en los comentarios, y suscribirte si aún no lo has hecho. Hasta la próxima, bye bye.